Un saludo a todos los auditores. Continuamos con la serie de Alimento Diario titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 1. La edificación de la iglesia. Autor Pedro Dong. Semana 1, día miércoles. Lectura bíblica, Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 16. Leemos y disfrutamos con oración. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor Jesús, bienaventurados, dichosos, felices, oramos, Señor, por los pobres de espíritu. Queremos ser aquellos que son bienaventurados porque son pobres de espíritu, porque de ellos queremos esta promesa. Es el reino de los cielos, Señor Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo, capítulo 5, versículo 3. Hoy presentamos Felices los pobres en espíritu. En el cuarto capítulo del Evangelio de Mateo, vemos la victoria del Señor sobre la tentación. Eso está en el versículo 1 al versículo 11. Enseguida observamos su regreso a Galilea. Después que Juan fue preso, Jesús entonces dejó Nazaret para ir a vivir en Capernaum, una ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. El Señor comenzó a predicar el Evangelio a partir de esas regiones, caracterizadas por él como un pueblo asentado en tinieblas, un lugar de asentados en región de sombra de muerte. Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16. A estos, el Señor Jesús resplandeció como una gran luz. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Enseguida, el Señor Jesús llamó a 4 de sus principales discípulos. Llamó a Simón Pedro y a Andrés, a Jacobo y también a Juan. Jesús, como el Rey del reino de los cielos, desesperado por salvar al pueblo del yugo de Satanás, comienza su obra mostrando su preocupación. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este versículo nos muestra que la situación caótica del mundo en el que el hombre cayó solo tiene una solución. ¿Cuál es esa? Es el reino de los cielos. ¡Aleluya! Por desobedecer a Dios, el hombre salió de su presencia y de su gobierno. Cuando no está el gobierno de Dios, todo está en completo desorden. La confusión y la corrupción comienza a operar en la sociedad humana. Los que se encontraban en la tierra en el tiempo del Señor Jesús eran personas enfermas. Hoy no es diferente. Por tanto, necesitamos tener eso en mente. Lo único que puede salvar a este mundo es introducir el reino de los cielos aquí en la tierra. Introducir el gobierno celestial entre los hombres. Y eso ocurre por medio de la iglesia. Inicialmente, nuestro querido Señor Jesús introdujo su gobierno por el evangelio del reino. Él comenzó a sanar todas las enfermedades, a todos los paralíticos y a expulsar a los demonios. Así su fama se comenzó a propagar por aquella región. Entre los capítulos 5 y 7 de Mateo
comienza lo que consideramos que es la constitución del reino de los cielos, es decir, la ley magna que gobierna este reino. Yo diría que son leyes de la vida que rigen al pueblo que está bajo el gobierno celestial. El Señor Jesús vino a la tierra para llamar. Él vino para salvar y rescatar a un pueblo a fin de ser el rey del reino de los cielos y comenzar a ejercer el gobierno celestial a partir de esas personas que en Mateo capítulo 16 forman la iglesia. Señor Jesús, bienaventurados o felices son los que viven en el reino de los cielos. El primer requisito para entrar en el reino de los cielos es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si queremos comenzar a ser gobernados por el gobierno celestial, a lo primero que debemos poner atención es si nuestro espíritu está vacío, si nuestro espíritu es humilde, es contrito o si estamos llenos de nosotros mismos, confiando en nuestra propia fuerza, en la capacidad de nuestra carne. Que el Señor nos libre de esto. De esa manera jamás entraremos en el reino de los cielos. Entremos con un espíritu contrito, con un espíritu humilde, conforme a lo dicho en el libro de Isaías. Y se dirá: construid, construid, preparad el camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. Isaías 57, versículo 14. El Señor quiere quitar los obstáculos para que su pueblo encuentre el camino. El reino de los cielos es el camino. Y en el versículo siguiente, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Habito en lo alto y santo, y también en el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. La sentencia que vive para siempre, en la versión Reina Valera de 1960, dice: el que habita la eternidad. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio, es decir, Dios no está en esta dimensión material en la que vivimos. Él está en la eternidad. Él está en lo alto, en lo sublime, aquel que vive para siempre. Para quien está en la eternidad, el tiempo no pasa. Quien vive en la eternidad, vive para siempre, Señor Jesús. Además de habitar la eternidad, Dios también habita con el contrito y humilde de espíritu y de corazón contrito y humilde. Él le proporciona un nuevo ánimo, un nuevo aliento al corazón. ¿Por qué de corazón contrito y por qué humilde? Porque vivimos en este mundo y fuimos víctimas de la caída. Pasamos a pecar y a depender del conocimiento del bien y del mal, para vivir sin depender más de Dios. De esa manera el hombre necesita arrepentirse, de confiar en sí mismo y en su propia capacidad natural. Necesita volver a la sencillez, volver al huerto del Edén, a aquella dependencia total del Señor. Al seguir en Isaías leemos: porque no contenderé para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí, y el aliento de los que yo he creado. Isaías 57, verso 16. Si nuestro Señor se indignara por más tiempo con nosotros, o con el mundo que está totalmente bajo la maldición y la corrupción,
no habría más esperanza para nosotros. Todo espíritu desfallecería. Pero, gracias a Dios, un día Él tuvo misericordia de usted y de mí. Tuvo misericordia de nosotros y envió a Cristo. Envió al Rey del reino de los cielos, para salvarnos, para sacarnos de esa miseria y ponernos en un lugar especial y ponernos en su reino. Ahora, volviendo a los bienaventurados o felices, vemos que la entrada ocurre por ser humilde o pobre de espíritu. Los felices son aquellos que lloran, son los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que ejercen misericordia, los misericordiosos con los demás, también los puros de corazón, los que son pacificadores, los que promueven la paz. ¡Aleluya! Además de ellos, tenemos a los que son perseguidos por causa de la justicia, y los que son vituperados y perseguidos por causa del Señor. Ellos son bienaventurados, porque grande es su galardón en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12. Al final de las bienaventuranzas, el Señor menciona el galardón. Mateo capítulo 5, versículo 12. Eso nos remite al hecho de que muchos fueron llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 22, versículo 14. El Rey del reino de los cielos viene a llamarnos para ser sus escogidos, a fin de ganar el galardón, pues queremos ser también aquellos vencedores. Por tanto, hoy debemos vivir la realidad del reino de los cielos en la vida de la iglesia, siendo restringidos por las condiciones de las bienaventuranzas, lo cual nos garantizará el gran galardón en los cielos. ¡Aleluya! Alabamos al Señor, a nuestro Dios, por esta palabra. Pregunta para hoy: ¿cuál es la importancia de la primera bienaventuranza? Que tengan todos un día lleno de bendiciones.